Bueno, bienvenido, Misael. Estábamos esperando por ti, aunque estábamos Buenas noches, conversando profesor. algunas Muchas cosas. gracias. Disculpe la tardanza. Muy bien. Antes de continuar revisando el- 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 la asignación, quería referirme a la indignación que me dio que no estuvieran asistiendo a las clases, ¿no? Eso lo tomé como una falta de consideración y una falta de respeto, porque yo estoy aquí para dedicarles mi tiempo, mis conocimientos, mi experiencia y mis criterios para que ustedes formen los suyos y se hagan mejores profesionales. Y el hecho de que yo grabara la clase no quería decir que tenía que, entonces, la, la, la licencia de no venir, porque es que lo que me interesa es que hagamos intercambio de opiniones aquí, porque esto es como llaman los médicos, una junta médica antes de cuando van a hacer un tratamiento importante. Salvando las distancias, esto es parecido, porque aquí estamos aprovechando plantear situaciones de la vida real que no son triviales en algunos casos, pero que nos interesa cubrir y que ustedes tengan suficiente criterio. Entonces, por eso pasé esa nota y bueno, estamos hablando aquí. Ahora sí, tomamos y volvemos. Vamos a repasar de qué se trata este escenario. El ejercicio es que usted es llamado para asesorar a un grupo de trabajo en la definición de una norma local para una región sísmica, por supuesto, considerando la microzonificación, de acuerdo con las condiciones de los perfiles geotécnicos. A tal efecto, se le indica que en la región existen depósitos de suelos de alta plasticidad, que tienen un índice de plasticidad igual a 50, cuya velocidad de ondas de corte varía de 120 metros por segundo a 300 metros por segundo, de acuerdo con la localización geográfica de los depósitos. Es decir, algunos depósitos tienen predominantemente la velocidad de ondas en 120 metros y otros en 300 metros por segundo, por supuesto. Por otra parte, la profundidad de dichos depósitos puede catalogarse en tres valores típicos: 5 metros, 10 metros y 15 metros. Eso lo que quiere decir es que existen entonces tres tipos de depósitos. El que está aquí, que llamamos perfil número uno, que tiene una profundidad de 5 metros en la parte más profunda. El perfil número 2, que tiene una profundidad de 10 metros en la parte más profunda. Y el perfil número 3, que tiene 15 metros. Esto es una idealización que estoy haciendo yo de lo que se pueden encontrar en la vida real, pero que nos va a permitir hacer un ejercicio comparativo. Esto, si bien está un poco, digamos, forzado a que estos tres tipos de depósitos existan en la vida real, lo que me interesa es que hagamos el ejercicio de comparar las respuestas de tres sitios y lo he, digamos, asociado con las prácticas que se usan en la ingeniería civil para la microzonificación. Entonces, por eso ustedes tienen este ejercicio que tiene estas características. Esto es poco probable que lo consigan en la vida real en un solo sitio, pero sí lo pueden conseguir en tres sitios distintos. Y lo que estamos haciendo es trabajarlo todo de una vez. Entonces, ya vimos la figura uno, donde se ilustran los tres perfiles que contienen material suficientemente homogéneo. Es decir, no hay estratificación. Eso es una simplificación bastante importante por lo que hemos visto en relación a los factores de amplificación. El factor de amplificación para suelos estratificados es bastante complicado. Y entonces lo que vamos a cubrir en este ejercicio y que en general aplica para muchísimos casos, la mayoría de las veces,
es que tenemos un perfil que es suficientemente homogéneo, ¿no? Y entonces eso nos permite resumir e idealizar que existen tres depósitos con profundidades de 5 metros, tres depósitos con profundidades de 10 metros y tres con 15 metros. Estos, perdón, existen tres depósitos, uno de 5 metros, uno de 10 metros y uno de 15 metros con velocidad de onda de corte de 120 metros por segundo. Es decir, hay estos tres depósitos que tienen 5, 10 y 15 metros y los tres tienen velocidad de onda de 120 metros por segundo. Existen otros tres depósitos, también de 5, de 10 y de 15, pero la velocidad de onda ahora cambia a 200 metros por segundo. Y existen otros tres depósitos con las mismas tres profundidades, pero con velocidades de onda de 300 metros por segundo. Es decir, en total son 9 depósitos de suelos que ustedes van a trabajar, tres depósitos con 120 metros, pero con tres profundidades diferentes, tres depósitos con 200 metros y tres profundidades diferentes, y tres depósitos con 300 metros y tres profundidades diferentes. El objeto de esto es ver cómo varían las respuestas o los factores de amplificación, que son parte de lo que es la respuesta. Es una simplificación de lo que es la respuesta, como hemos visto, para la modificación del espectro de respuesta en cada uno de los sitios, dependiendo del amortiguamiento y de las otras variables como son la profundidad y la velocidad de las ondas de corte. Y ahí ustedes van a poder tener una idea de cómo influye cada uno de esos parámetros, además de las características propias del sismo. Entonces, para eso, en el análisis se han seleccionado tres sismos que han sido grabados en roca, los cuales se piensa que son representativos de los que se pueden generar en las fallas alrededor de los sitios, considerando las magnitudes de momento y las distancias epicentrales. Esos sismos, yo se los envié, y son estos tres sismos que están acá. Aquí tenemos, yo le pasé un programa, o mejor dicho, una hoja Excel con los espectros y eh, los acelerogramas, las aceleraciones en tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el acelerograma de DUS, que fue grabado a una distancia, esta D quiere decir distancia, de 5,4 kilómetros y tiene una magnitud de 7,2 en una magnitud de momento. Ese terremoto tiene esta forma en el acelerograma. Aquí está su espectro de Fourier y aquí está el espectro de respuesta. Lo mismo para el sismo de Rumania, que este fue grabado a 6,3 kilómetros y tiene una magnitud de momento de 6,9. O sea que son dos sismos que son relativamente grandes y a corta distancia, o sea que tenían una riqueza en energía importante, como hemos visto. Y está el sismo de Umbría, que es un sismo que fue grabado a una distancia de 2,8 kilómetros y tiene una magnitud 5,7. Este es el más pequeño de los tres. Aquí está también su acelerograma. Ustedes lo tienen, aquí tienen el espectro de Fourier y aquí tienen el espectro de respuesta de este terremoto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aquí están las características de los tres. Entonces, los espectros, yo se los incluí también en el material que les envié como apoyo al texto que está escrito. Entonces, fíjense, para hacer una comparación rápida, fíjense cómo es la forma del espectro de Rumania con respecto al espectro de Umbría y con respecto al espectro de DUS. Esto es periodo, estos son los espectros de respuesta. Esto es periodo estructural y esto es
respuestas de aceleración o aceleración espectral. Y estos tres espectros son para un amortiguamiento de 5%. Les recuerdo nuevamente que el amortiguamiento que se usa para graficar los espectros es costumbre que para concreto se use 5%, porque eso se ha tomado como norma para la respuesta del concreto. Si hubiésemos tenido unas estructuras de acero, probablemente el amortiguamiento estaría entre 2 y 3. Pero eso no debe confundirse con el amortiguamiento con el que responde el suelo y que nos va a dar los factores de amplificación. Esos factores de amplificación dependen del promedio de las deformaciones que ocurren en el suelo durante el sismo y que no tienen nada que ver con este 5%. Pero el espectro que dé, el factor de amplificación que dé en el perfil con el amortiguamiento que tiene el suelo, yo se lo puedo aplicar a un espectro en roca con 5% de amortiguamiento estructural o con 2%. O sea, los factores de amplificación son los mismos. Y quiero que eso quede bien claro. Y si no lo entienden, lo podemos conversar nuevamente durante la sesión para aclarar qué es lo que pasa. Entonces, lo que piden es, primero, estime y grafique los factores de amplificación dinámicos que piensa usted que podrían ser representativos para los tres sismos, o para los distintos depósitos con los tres sismos, por supuesto, y analice las diferencias entre los mismos. Me estoy enredando y los estoy enredando a ustedes. Los factores de amplificación no dependen del sismo, dependen es del sitio. Por eso estoy leyendo yo mal, porque estoy apurándome y vuelvo a leer. Estime y grafique los factores de amplificación dinámicos que se denominan F2 omega, que piensa usted podrían ser representativos para los distintos depósitos y analice las diferencias entre los mismos. Es decir, usted tiene que hacer 9 gráficos, uno para el depósito de 5 metros de profundidad y 120 metros, uno para el de 10 metros de profundidad y 120 metros por segundo, y otro para el de 15 metros y 120 metros por segundo. También para el de 5 metros, pero 200 metros por segundo, 10 metros de profundidad y 200 metros por segundo, y 15 metros de profundidad y 200 metros por segundo. Y finalmente, el de 5 metros por segundo con 5 metros con 300 metros por segundo, 10 metros con 300 metros por segundo y 15 metros con 300 metros por segundo. Lo que se les está pidiendo allí es básicamente que ustedes calculen la forma que tiene el factor de amplificación que es esto. Aplicando esta ecuación, ustedes van a tener entonces la profundidad, la frecuencia circular, la velocidad de las ondas de corte, ese término al cuadrado. Aquí tienen de ese mismo término versus S, pero multiplicado por el amortiguamiento del suelo, que tenemos que ver cómo lo vamos a estimar, y eso vamos a discutir hoy bastante cómo estimarlo para cada sismo. Ese término también al cuadrado, y entonces después la raíz cuadrada y 1 sobre ese valor, el módulo, la parte positiva de esta raíz cuadrada, entonces nos va a dar estos distintos picos en la respuesta. Pero como hemos dicho, esto no nos ayuda mucho para tener la forma en que el espectro va a ser modificado. Entonces lo que hacemos es que dibujamos ese factor de amplificación, pero contra el periodo, en lugar de dibujarlo contra la frecuencia o el número de onda, que es lo que se llama este valor que está aquí.
Y entonces ahí sí nos da para cada periodo cuánto es el valor de la amplificación. Y la diferencia está aquí en que fíjense que dependiendo del amortiguamiento, si es un suelo de baja plasticidad, entonces el amortiguamiento es menor, entonces tiene una menor amplificación, perdón, sí es menor, y si es mayor, perdón, y si es menor, el suelo es de alta plasticidad, el amortiguamiento es menor, y entonces tiene este pico más alto. Fíjense que puede llegar a valores tan grandes como 12 o más. Y el máximo del pico, o sea, el valor del pico máximo ocurre donde está el periodo fundamental del depósito, que es 4 veces la profundidad del depósito dividida entre la velocidad de la onda de corte. Fíjense que en los dos casos ocurre en el mismo sitio, pero lo que cambia es el valor del pico que se debe a este amortiguamiento, que nuevamente es el amortiguamiento del suelo, que ya vamos a ver cómo se puede estimar. Y ahí es donde quiero que ustedes aporten a ver qué les ha parecido, porque esto es un problema para aplicar todo lo que hemos venido conversando, en algunos casos con más profundidad y otros con menos profundidad, pero lo que me interesa ahora es que todos estemos claros de cómo podemos aplicarlo para nuestras distintas necesidades en la vida profesional. ¿Entendido? Esa es la primera parte. Entonces, les pongo una nota. Para la selección de los amortiguamientos del suelo a utilizar para estimar los factores de amplificación, considere los valores promedio de las aceleraciones de los sismos. Esto es, estime el valor de la aceleración promedio como aceleración promedio igual 0,65 la aceleración máxima del terreno. Ese es un dato que yo les estoy dando. Después vamos a ver cómo aplicamos esto con cada uno de los sismos. Con base en ese estimado, calcule a grosso modo cuáles serían los niveles de deformación cortante que esperaría para cada sismo en los distintos depósitos y con esos valores estime los amortiguamientos que utilizaría. Ahí les estoy haciendo, digamos, una pequeña orientación de qué es lo que tienen que hacer para tratar de obtener los valores que necesitan. Para este cálculo pueden estimar el módulo cortante máximo, que es G igual ρ por B sub S cuadrado, pero esto realmente no es un valor que nos haga falta. Ya vamos a ver. Esto lo pongo como porque me di cuenta que en las láminas que habíamos trabajado se me había pasado poner esta ecuación, que es una de las ecuaciones más importantes para la estimación de este parámetro, que es el módulo cortante máximo. Ahí me faltó ponerle el máximo aquí. Pero que realmente para este ejercicio no va a ser necesario o estrictamente necesario calcularlo. ¿Ok? Les pongo otro dato que dice, recuerde que es un ejercicio cualitativo para ver los cambios y la influencia de los distintos parámetros en las respuestas, a fin de destacar la importancia de cada uno y de los sismos que intervienen en el proceso. Esto no debe utilizarse para el diseño de ingeniería de detalles, sino para diseño conceptual y básico. Yo les he referido que en ingeniería, en los proyectos de ingeniería, existen 3 niveles de diseño. El diseño conceptual, que es el más, digamos, rudimentario de todos, con la mínima información y hay que estimar parámetros. El diseño básico, en donde ya se tiene alguna información suficiente como para hacer unos buenos primeros estimados y empezar a aplicarlos, pero donde generalmente no se tiene toda la información del proyecto y entonces por eso, digamos, también tiene una aplicabilidad la información que se consigue para poder tener unos estimados, que eso es un poco lo que vamos a hacer hoy.
Y luego viene el último nivel de ingeniería, que es el de ingeniería de detalles, que es el que se usa para construcción. Entonces, la ingeniería de detalle sí requiere que todos los datos estén bien soportados y bien, digamos, coordinados y no, bueno, hay que tratar de evitar de tener aproximaciones y si las hay que justificarlas muy bien. Segundo, ¿qué se les pide? Estime y grafique los espectros que esperaría en la superficie del terreno para los 3 sismos seleccionados en los distintos depósitos, es decir, en los 9 depósitos, y analice las diferencias entre los mismos. ¿Qué les estamos pidiendo allí? Ahí les estamos pidiendo que ustedes apliquen esto que está aquí. Usted tiene el espectro en roca, que es el que yo les estoy dando con el sismo que está grabado. Usted va a calcular los factores de amplificación para cada uno de los depósitos con las características del suelo y entonces usted multiplica estas ordenadas por estas otras ordenadas y le da, este es el espectro en roca, el factor de amplificación y este es el espectro en superficie. Nuevamente, la forma de este espectro depende del amortiguamiento del suelo y yo se lo puedo aplicar a cualquier espectro de respuesta con cualquier amortiguamiento estructural. Entonces, si este estaba calculado con 5%, yo le aplico esto y me da un espectro arriba del 5%. Y si hubiera estado con 2%, le aplico esto igualito y me da el de 2%, si en un caso era concreto y en el otro caso era a cero. ¿Ok? Ahora vamos a las últimas partes del problema. Se le pregunta si usted cree que los estratos de arena en los primeros 20 metros del perfil podría haber problemas de licuación considerando las mismas velocidades de onda indicadas en los distintos perfiles y se le pide que justifique su respuesta. Esto es, ojo, estos depósitos que están aquí son de arcilla, que tienen un índice de plasticidad de 50, como yo les dije, y es uniforme. Pero en esta pregunta les estoy poniendo a volar la mente. Si en lugar de haber arcilla hubiera arena, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué piensa usted que habría pasado? Y que especule un poquito en lo que puede ser la respuesta justificadamente. La otra pregunta, ¿le parece que las características de los sismos influyen en la respuesta de cada depósito? Esto ya es, si quieres dejan esta pregunta 3 como última, porque esa es una, digamos, una especulación, ahí se me coló el número. Esta sí está relacionada con lo que estamos estudiando. Para esta respuesta ustedes no tienen que calcular nada para el número 3, solamente hablar y decir con sus palabras lo que ustedes piensan que puede ocurrir si cambiamos la arcilla por arena. Sin embargo, una vez que ustedes tengan los espectros en superficie para las arcillas, entonces me tienen que decir si le parece que las características de los sismos influyen en las respuestas de cada depósito y que expliquen y razonen adecuadamente cada una de sus respuestas. Y finalmente, lo que les pido es, diga qué recomendaría para la selección de las zonas representativas para las distintas respuestas dinámicas. O sea, ¿qué le recomendaría usted a la gente que lo está contratando? Esta zona, sí, ponla donde están estos depósitos debe ser así, estos depósitos deben ser asados, etcétera. ¿Ok? Aquí están los 3 espectros. Perdón, aquí están los 3 depósitos, aquí están los 3 espectros. ¿Ok? Vamos a conversar sobre esto. Escucho comentarios, escucho acciones. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué pensaban hacer? ¿Cómo han pensado que pueden manejar esto? Porque yo, después que ustedes hablen, yo les voy a dar entonces mis
apreciaciones de cómo es que se tiene que hacer esto, pero quiero escuchar cómo piensan ustedes que pueden llegar a tener para poder estimar o cómo pueden hacer para estimar la deformación cortante que introduce el espectro o el acelerograma para poder calcular vamos a ponerlo, vamos a volver a compartir un momento, porque quiero que sean claros. En otras palabras, ustedes, para poder aplicar esto, tienen que estimar con este gráfico o uno parecido que tenían en las láminas, pero yo les recomiendo que tomen este, yo se los voy a pasar en las láminas de hoy. Cuando yo les presente la metodología van a tener este gráfico, pero este gráfico está en el libro, está en la página 259 del libro de el profesor Kramer, y esta es un gráfico de Buchetic y Dobry, en donde tenemos por aquí la deformación cortante y por aquí podemos estimar con el índice de plasticidad del suelo cuánto es el amortiguamiento que se debe usar, y esto aplica para niveles de OCR de 1 a 8. La otra componente de este gráfico o de este trabajo que hicieron los profesores Buchetic y Dobry es esta, donde está la degradación del módulo, y aquí está también el valor promedio de la deformación cortante, y nuevamente uno entra aquí y con la plasticidad del suelo saca cuánto es la degradación del módulo que aplicaría para el cálculo. ¿Ok? En nuestro ejercicio lo que nos interesa es estimar cuánto vale este valor de amortiguamiento, perdón, sacar el valor de amortiguamiento con base en la deformación cortante. Entonces nuestro problema es cómo estimar la deformación cortante. Entonces, ¿qué piensan ustedes que pueden hacer? Y esa estimación del módulo cortante Sí, debería estar bueno, expresada en no, megapascales, realmente en ¿no? kilopascales. Para Siendo, la roca sí hablando en de suelo. megapascales, pero para el suelo es kilopascales. Bueno, escucho opiniones. ¿Cómo procederían? ¿Qué piensan ustedes? Ponle por aquí. Profe, yo al principio, claro, yo pensé, como en el primer parcial, más o menos vimos cómo calculábamos el módulo de corte de roca con la distancia epicentral y teníamos el momento la magnitud de momento. Entonces, yo pensé en un principio conseguir ese módulo cortante y luego con el cortante máximo, claro, pero me estaba faltando la densidad de material. Tenía más o menos pensado hacerlo así y justamente compararlo con esas gráficas. Ver la deformación y con la deformación y la gráfica de deformación con índice de plasticidad ¿Qué piensan y tus relacionarlo compañeros? ¿Quién más opina? con el Gracias por tu amortiguamiento. opinión, Guillermo. Una pregunta. ¿Cuál quieres que ponga? ¿Podemos compartir un poco la imagen que usted tenía, estimado? Ajá, ok, ya la voy a colocar otra La vez. gráfica. La gráfica Pero que quiero estamos que viendo. conversemos un poquito sobre lo que dijo Guillermo, que es muy importante. No, es que voy a eso. O sea, yo estaba pensando era en el tau cíclico, ¿ok? Porque el tau cíclico saque 0,65 por Ajá, la aceleración máxima sobre G, sigma T por RD, ¿no? Ahora, con ese valor de tau,
calcularlo, venirme a esta Bueno, gráfica, por ahí van los poner índice de disparos y esa es plasticidad la de diferencia 50 que y ahí quería me da el conversar con lo que estaba amortiguamiento. diciendo Gustavo. ¿Qué opinas tú de lo que estaba diciendo Gustavo con relación a esto que tú estás diciendo? Bueno, yo particularmente, o sea, lo vi por aquí porque como usted me está mandando en la lámina de Excel, en la hoja de Excel, los acelerogramas, por ahí agarro la aceleración máxima, ¿ok? Sería ubicar el esfuerzo T que en clase vimos que era, Ajá, lo puedo calcular con sigma S, que es esfuerzo T menos la presión de poros inicial, ¿ok? Tendría que ubicar cuánto es presión de poros para un suelo con con arcilla de índice de plasticidad de 50. Eh, Encontrar el valor de RD, calcular tau y después calcular el amortiguamiento, porque realmente yo sí tenía la duda de cuál valor de amortiguamiento usar. Más bien, pensé que íbamos a usar 5% porque era el que salía en el espectro de respuesta en rock. Pero usted ya me aclaró la duda de que no, que vamos, o sea, tenemos que calcular es el del suelo. Pero más o menos, o sea, ajá. esa era como Gracias, la idea que yo tenía y lo que Ángel, no quería que tú, consultar. hombre. Gracias, Ángel. ¿Captaste allí una pequeña diferencia Ángela, en sí. lo que refirió Ahora. Gustavo, en lo que estaba refiriendo ahora Ángel, en lo que tú estás proponiendo versus lo que él propone? ¿Cuál es la diferencia? Que al Efectivamente, anterior estaban hablando del módulo de una momento y yo cosa estoy hablando es ahorita cuando hablamos del del sismo esfuerzo cortante. y estamos con la roca en donde está la falla en donde se va a generar el sismo, que eso es lo que vimos al principio, donde está la magnitud de momento y está el módulo cortante de la roca. Y otra cosa es cuando llegamos al depósito de suelo, que ya las ondas viajaron por la corteza y llegaron a un sitio, y entonces van a encontrar un suelo que va a modificar la señal del sismo por las características que tiene ahora en el sitio. Y entonces el módulo cortante que hay que usar es el módulo cortante del suelo, no el módulo cortante de la roca. Y allí hay entonces un problemita. Lo que tú estabas diciendo es que tú ibas a estimar el módulo cortante y luego entonces con la aceleración máxima ibas a estimar cuánto era la deformación cortante, pero allí hay en el medio todavía un cálculo que no es trivial, porque ¿de dónde vas a sacar el módulo? Una cosa es el módulo máximo, que es el que se calcula con la velocidad de onda de corte, y otra cosa es el valor del módulo para el valor de la aceleración que me está actuando, que ese es el que yo tengo que usar para calcular la deformación y entrar aquí. ¿Capito? ¿Quién más comenta? Más o menos. No, capito molto. No molto capito. Sí, no molto capito. Lo estoy inventando, porque yo no hablo No molto italiano, pero capito. me sé algunas palabras. No capito niente, claro. Exact, Profesor, ¿se referirá usted a la degradación del exactamente, módulo por la acción del sismo exactamente. específicamente? O sea, que hay Entonces que tenemos de calcular alguna eso manera inicial que allí. tratar de estimar cuál es el módulo, o cómo varía el módulo y el esfuerzo cortante para distintos valores de la deformación o del esfuerzo cortante inducido. Y ahí la cosa no es trivial. Y ahí
ya que están captando cuál es la diferencia y la estamos conversando aquí, les voy a dar entonces un poco el material que yo traje para que lo conversemos y veamos la orientación que yo le he dado a esto. Lo que acabamos de hablar se resume en esto. Si yo tengo una forma de calcular esta curva, que es la curva de columna vertebral, como la llamamos, los gringos le llaman la backbone, o sea, la columna vertebral de la respuesta del suelo ante el corte inducido por el sismo, tal como vemos aquí, y que cada sector de estos corresponde a un ciclo de carga que describe un lazo de histéresis. Entonces, el lazo de histéresis define la energía que se disipa allí, que está relacionada con el amortiguamiento. Y esos son los gráficos que presentan Buchetti y Dobry, cómo varía el valor del amortiguamiento con el nivel de esfuerzo cortante y cómo cambia el módulo máximo al módulo. Vamos a suponer que el terremoto le aplica, vamos a decir así, o le impone un esfuerzo cíclico promedio al suelo de este tamaño, que por supuesto debe ser menor que el módulo máximo que el suelo puede soportar, que el esfuerzo máximo que el suelo puede soportar. Entonces el módulo máximo va a cambiar a esta posición, que es la posición del módulo secante. Entonces nosotros, como bien apuntó el amigo Gamboa, tenemos que tratar de estimar cuánto es este valor del esfuerzo que me induce el terremoto. Y eso lo podemos hacer con este gráfico que ustedes tienen en las láminas, que yo se los pasé en una de las láminas posteriores, que también se me había pasado. Y este está en función de la deformación cortante inducida por el sismo. Entonces la deformación promedio se toma como el 65%, que equivale a esta línea azul que está aquí, de la deformación máxima que es capaz de introducir la acción del terremoto, y que entonces por analogía, cuando uno le aplica el módulo cortante, el esfuerzo es igual entonces al 65% del esfuerzo máximo, y el esfuerzo máximo, el esfuerzo cíclico promedio, y el esfuerzo máximo se calcula como la aceleración máxima entre la gravedad por el peso, por el esfuerzo total, este esfuerzo total del suelo vertical, por el factor RD, que lo sacamos de aquí de este gráfico, ustedes también tienen en los apuntes, y entonces de esta manera podemos decir que entonces el esfuerzo cíclico es el 65% del esfuerzo máximo, que es este. Entonces nos queda la expresión 0,65 por la relación de las gravedades, la aceleración de la aceleración máxima respecto a la gravedad, por el esfuerzo total por RD. Pero luego yo necesito saber, como les dije, cuánto es el valor del esfuerzo que puede soportar el suelo para poder tener la relación de cuánto se degrada el suelo. Para eso, lo que yo les voy a recomendar es utilizar un modelo de suelo. Esto no lo habíamos visto, pero esto yo se los estoy dando ahora. Un modelo de suelo como el de Duncan y Chan, ustedes después lo estudiarán, o esta variación que ha hecho este servidor de ese modelo. Esto es parte de mi tesis doctoral, o sea, yo todavía la estoy terminando, esto es parte del trabajo que estoy haciendo, en donde esto es el esfuerzo constante normalizado. Esto es un valor que toma, esto es una constante que toma el valor de 1 para ensayos triaxiales o 0,5 para ensayos de corte simple,
Esto es el valor de la deformación cortante. Esto es un parámetro beta que describe la forma de la hipérbola, porque esta respuesta es una hipérbola. La respuesta del suelo a las deformaciones es una hipérbola, es decir, estas curvas de backbone o de columna vertebral son hipérbolas. Se pueden aproximar muy bien a hipérbolas. Y como se ve aquí, la forma de cada hipérbola depende del índice de plasticidad. Mientras más chiquita es la plasticidad, más vertical es la respuesta. Mientras más grande es el índice de plasticidad, más acostada o más suavizada es la respuesta. Y este eje que está aquí en el modelo de este servidor es el esfuerzo cortante o esfuerzo desviador, cualquiera de los dos, normalizado por el esfuerzo confinante, que puede ser un valor en un diagrama PQ, como en este caso, o puede ser para un ensayo de corte simple, como el que vimos antes, por el esfuerzo vertical, y después confinado con relación al ángulo que define la envolvente de falla. Que si estamos entonces ante un ensayo de corte simple, que es DSS, ya saben cuál es el ensayo de corte simple, es igual al seno del ángulo de fricción, pero si estamos en un diagrama PQ, que es para las trayectorias de esfuerzo, entonces es igual al seno del ángulo alfa. Ustedes se acuerdan que phi y alfa están relacionados, el seno de phi es la tangente de alfa. ¿Ok? Entonces, los parámetros de la hipérbola se definen, este parámetro beta se puede tomar de aquí, del índice de plasticidad. Este es el gráfico con el que hemos estado verificando estas correlaciones. Entonces uno entra aquí con el índice de plasticidad y saca cuánto es el parámetro beta para ese suelo que le va a permitir calcular esta respuesta. Y luego lo que hay que verificar es si el valor donde se hace asintótica la curva corresponde con el que tenemos aquí, sino entonces hay que hacerle pequeños ajustes a la curva. Pero en general, si uno trabaja con la curva tal cual como la tenemos, ella da bastante bien esta aproximación. O sea que ahorita yo no les voy a exigir eso, pero es como dato adicional para que ustedes lo tengan. El otro detalle importante es que el ángulo de fricción también depende del índice de plasticidad, pero también depende de la actividad de la arcilla. Eso es lo que yo he encontrado en mi investigación. Y entonces lo que tenemos aquí es este gráfico. Este es uno de los gráficos claves de mi investigación. Se los estoy adelantando a ustedes. Yo antes tenía estas curvas que están segmentadas aquí chiquitas y las puse así para que se viera la diferencia. Cuando no tomaba en cuenta la actividad de la arcilla. Y esto es uno de los, digamos, descubrimientos interesantes de mi investigación. Entonces, que la actividad de la arcilla juega un papel importante para la selección del ángulo de fricción. En el ejemplo que estamos utilizando nosotros, o que les voy a mostrar aquí, yo estoy suponiendo una arcilla con índice de plasticidad 30 y una actividad de 3. Aquí salió medio borrada la cosa. Y para una actividad de 3, entonces, con 30 y esta curva que es la de la actividad 3, yo obtendría entonces un ángulo de fricción de 27 grados. Si, digamos, no quiero trabajar con, me cae un valor en el medio, la actividad es un valor que no está aquí, porque estos valores de actividad son para algunos casos precisos que yo trabajé. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Estas curvas las hemos aproximado a funciones, ¿cómo es que se llama? Que tienen esta forma exponencial no, coño, bueno, ahorita olvidemos el nombre.
El ángulo de fricción es igual a un término independiente que se determina con esta ecuación que está aquí, depende de la actividad, y de un exponente que también depende de la actividad y que se calcula con esta expresión que está aquí. Entonces, si uno toma este valor del término independiente calculado y a la actividad la eleva al exponente que obtenemos aquí, eso nos da directamente el ángulo de fricción. O sea que es lo mismo que entrar aquí y sacar el ángulo que corresponde aquí. Entonces, estos dos parámetros, para el caso de estas características que le estoy poniendo, corresponderían a estos valores que están aquí. Ustedes sí van a tener que trabajar con el parámetro beta para 50%, o sea que ustedes van a tener que entrar aquí y sacar que su valor de beta que van a utilizar está alrededor de 0.32 o algo por ahí, 0.31, 0.32. Esto ya es parte de lo que ustedes deberían hacer, ¿ok? Tendríamos que ponernos de acuerdo de cuánto es, o cada uno de ustedes tendría que tomar un valor de la actividad de la arcilla y trabajar con ese valor de la actividad. ¿Ok? Y entonces eso, en este caso, como ya vimos, el ángulo da 27 grados, entonces el seno de 27 es 0,46 y en este caso yo tomé un factor de un contenido de arcilla, que es el que define la actividad de 19%, lo cual representa entonces que esa tiene un contenido de finos no plásticos de 81%. Estas cosas están correlacionadas, pues, porque al calcular la actividad, esta fracción ya queda definida. Entonces, eso lo que nos permite es, conociendo entonces el factor de beta, yo puedo llevar esta curva, que es la que corresponde al 30, al índice de plasticidad 30%, esta curva que está aquí, que esta está normalizada. Fíjense que esta curva está entre 0 y 1, porque esta ordenada es doblemente normalizada, porque el esfuerzo cortante o el esfuerzo desviador dividido entre el esfuerzo confinante es igual al seno del ángulo, al seno del ángulo de fricción. Y si yo la normalizo por el seno del ángulo de fricción, entonces tengo que esta curva oscila entre 0 y 1. Cuando yo la multiplico entonces por el seno del ángulo de fricción, que en este caso es 0,46, fíjense que la curva se hace asintótica a ese valor de 0,46, realmente un valor de deformación cortante igual a 6, pero yo lo dejé aquí para no ponerlo la curva tan larga, ¿no? Pero ahí se ve que la curva va a tener bien el desarrollo. Ahora bien, si yo calculo ahora cuánto es el esfuerzo efectivo, para este caso, en este ejemplo, yo he supuesto que no hay un nivel freático. Yo les recomiendo que trabajen con eso porque eso nos da facilidad. Pues. Es un estrato de arcilla que no tiene, que no está, digamos, con un nivel de humedad que permite que trabaje suficientemente maleable, pero no tenemos un nivel freático para no complicarnos la vida. Eso no es lo que estamos evaluando aquí. Si hubiera un nivel freático, había que calcular el esfuerzo efectivo restando la presión de poros. ¿No? Pero por facilidad, si ustedes quieren, la ponen. Si no, yo la tomo igual. Pero en este caso, yo supuse entonces un punto ubicado a 5 metros de profundidad y el peso unitario de la arcilla lo puse en 17 kilonewtons por metro cúbico. Entonces, el esfuerzo vertical sería el peso unitario por la profundidad y eso da 85 kilonewtons por metro cuadrado, o sea, 85 kilopascales. En este caso, como lo repito, el esfuerzo efectivo y el esfuerzo total son iguales, porque no tengo presión de poro. Entonces, ahora lo que comentamos es que tengo que calcular el esfuerzo que induce el sismo con esta ecuación. Entonces, si supongo, en este caso que estoy haciendo de ejemplo, que la aceleración máxima es 0,25 g, aplicando esta ecuación tengo 0,65
esta relación es 0,25, el esfuerzo total es 85 y el factor RD para 5 metros me viene dando aquí 0,98 más o menos. Entonces pongo 0,98 y eso me da un valor del esfuerzo que induce el sismo de 13,5. Entonces, con ese valor de 13,5, si yo lo normalizo por el esfuerzo confinante, tengo exactamente este eje que está aquí. Entonces yo tomo 13,5 y lo divido entre 85 y eso me da 0,16. Yo entro en este gráfico con 0,16 y estimo cuánto es el valor de la deformación cortante que me induce el sismo en el suelo con estas características. Porque aquí estoy tomando la plasticidad y estoy tomando el factor que, la aceleración y el esfuerzo cortante que está induciendo el sismo. Entonces, con este 0,91, yo me vengo entonces a el gráfico de 0,091 de Buchetti-Quidobri para 30 de plasticidad y me da que el amortiguamiento es 7%, o sea, 0,07 cuando vayan a trabajar con la ecuación del factor de amplificación. Y la reducción del módulo, por eso les decía que no hacía falta considerar esta fórmula, yo la puedo sacar también directamente del gráfico de Buchetti-Quidobri, calculando el 0,091 de deformación cortante, que es promedio, y entonces me da que tendría un 55% de reducción del módulo máximo, que eso sí lo queremos aplicar después para cualquier otra cosa. Eso es entonces el procedimiento que yo les estoy sugiriendo para calcular la deformación cortante con un modelo del suelo, que en este caso se lo estoy refiriendo con este modelo que yo estoy trabajando y que me ha dado buenos resultados. Si no, tendrían que utilizar el de Duncan y Chan, pero esos requieren mucho más datos. No son tan sencillos para trabajar en estos niveles. Fíjense que este modelo me sirve para predicción. Es un modelo paramétrico lo que yo estoy desarrollando que me sirve para predicción y después lo verifico. El modelo de Duncan y Chan trabaja al revés. Ellos exigen que les den parámetros del laboratorio para definir estas curvas de esfuerzo de formación. Entonces, trabajamos un poco diferente. Y este modelo mío es más aplicable para, como les digo, ingeniería conceptual y básica, que permite hacer estas estimaciones. Y después, cuando usted vaya a calcular y tenga todos los detalles definitivos, ver si la forma que le está dando o los parámetros se corresponden con lo que usted está esperando que ocurra. Y entonces así puede detectar si hay problemas en el laboratorio o en la aplicación de lo que están haciendo, alguien cometió un error, etcétera, porque usted ya tiene un estimado de qué es lo que usted espera en el comportamiento del suelo. ¿Estamos claros? ¿Quieren aclarar alguna otra cosa? Sí. Como vinieron todos, está grabado. Profe, inicialmente yo Si no quisiera vienen todos, aclarar no si la esta grabo. clase está grabada. Hoy vinieron todos, la grabé. La estoy grabando. Entonces, fíjense también cómo estamos con la situación del horario y de la cuestión. La semana que viene es 24 de julio, el día de la clase. Entonces, natalicio del Libertador, no hay clase. Por eso quería darles esto para que ustedes tengan 2 semanas para trabajar con estas cosas y cuando vengamos para la clase del 31 podamos discutir cómo están los resultados y qué es lo que les está dando y así entonces alistarnos para entregar la primera semana de agosto. Como ven, esto es un compendio que estimo yo pues que es bien interesante de todo lo que hemos visto y de las cosas
más importantes relacionadas con la dinámica de suelo y la sismogeotecnia. ¿Les parece? ¿Quieren discutir algo más en este momento? Sí, está muy de acuerdo. Ajá. Sí, sí, una preguntita. En clases me indicó un dato y quisiera Hasta consultar. 20 metros. La Desde la licuación superficie del ocurre a terreno un hasta 20 máximo de metros 20 metros. es lo que se ha observado en general. No es una regla de oro, pero es una regla, digamos, Ujú. bien, bastante sólida y que nos sirve de, digamos, guía, como les estoy diciendo. Pues. Si el estrato de arena está entre la superficie del terreno y hasta 20 metros de profundidad, es susceptible de licuar. A mayores profundidades es menos susceptible, vamos a ponerlo así, pero habría que evaluarlo para ver si por las condiciones que tenga la arena y el sismo puede entonces producir licuación. Eso quiere decir que si tengo un edificio con 20 metros de pilote y justo, o sea, tengamos arena en el supuesto, Es posible, y él sí, licúa, el eso es edificio posible que queda suceda. simplemente en el aire y por eso Exactamente, los pivotea pilotes, como en el sismo de Nagata. lo que también puede pasar, además de lo que tú estás diciendo, es que haya migración de arena y cree oquedades que podrían hacer el ablandamiento alrededor del pilote. Si el material está licuado, entonces las fuerzas sobre el pilote van a cambiar y los pilotes se pueden fracturar. Yo tengo una serie, no me acuerdo dónde están, una serie de fotografías que nos trajo una vez un profesor japonés invitado, en donde él tenía documentadas muchas fallas de pilotes debidas a procesos de licuación en la arena y edificios que estaban piloteados. Ok. Otra pregunta. Ajá. Cuando hablamos de la gráfica de magnitud No, de momentos sobre cuidado. versus distancia epicentral, ¿esa gráfica es ¿Cuál gráfica solamente dices para tú? arenas? Ar- Ajá, arenas y Ok. arcilla. Magnitud de momento versus distancia epicentral. Vamos a buscar a eso. Magnitud de momento Fíjate que me versus estás distancia hablando del epicentral. sismo. Y nuevamente, tú mismo aclaraste antes que este, Ujú. no está bien, pero yo te estoy aclarando. Cuando, No, 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 no. cuando estamos Estas son dudas hablando que yo de, cuando he visto la clase tú estás las hablando de una anoto. curva de atenuación. Ok, Vamos a ok. hablar, ¿dónde está la curva? Más abajo, la curva de atenuación. Es que no me acuerdo de dónde están las... Ella está abajo, 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 abajo. No, esa no me ayuda. Ya le digo, Ya ella la voy a conseguir. está Ya. en la clase del 3. ¿Tú te refieres a este gráfico? ¿Cuál? ¿Cuál lado izquierdo? La que está al lado. Esta. Al Ah, lado izquierdo. este gráfico lo que te está indicando Esta. es los Ajá. hallazgos que hizo el profesor Ambresis y sus colaboradores Ah. para, digamos, tener una orientación y Ujú. una guía para tratar de predecir susceptibilidad a la licuación que correlaciona magnitud de momento con distancia epicentral hasta donde se ha observado licuación. Esto solo aplica para licuación. Si tienes razón, yo pensé que estabas hablando de este gráfico. Esto es un gráfico de atenuación. Esto es en roca. Esta atenuación es en roca. Cualquier ley de atenuación que estemos hablando ahora en tiempos modernos es Ujú. atenuación de cualquier parámetro, que puede ser la aceleración máxima o puede ser las ordenadas espectrales
o puede ser como en este caso la intensidad del sector fuerte del sismo, con distancia. Esto es para los sismos en roca. Y si uno la va a llevar entonces al sitio de uno, tiene que multiplicarla por los factores de amplificación para ver hasta dónde se le mueve esta curva con los factores de amplificación, porque recuerden que esto es roca. Esta otra, sin embargo, es hasta dónde se ha observado la ecuación, hasta qué distancia epicentral para un sismo de magnitud 7, por ejemplo, y para un sismo de magnitud 8. Entonces, para un sismo de magnitud 8, tenemos que aquí hasta unos 200 y pico de kilómetros, 200 kilómetros más o menos. Para un sismo de magnitud 5 es hasta 2 kilómetros. Para un sismo de magnitud 6,5 sería 50 kilómetros. ¿Ok? Ajá. Ahora bien, aprovechando la pregunta número 3 que la pasamos al final. Ajá. Que decimos que de haber estratos de arena en los primeros 20 metros de estos perfiles, si pudiera haber la ecuación en la misma. No, Entonces, como yo tengo la magnitud de momento claro, y tengo la distancia sí, epicentral, en la que yo les digo terremotos, con esta gráfica respondo. Exacto, sí. Eso te sirve de guía. Esto para la primera parte de la En el discusión, examen, claro. en el examen, digo yo. Ajá. Ok. Otra pregunta que tengo. Hay una gráfica Ajá. que me dice Claro, yo te la pasé en una CSR en segunda. magnitud y momento 7.5. ¿Qué significa Sí, yo te la CSR? pasé nuevamente en una Porque de yo las busqué láminas, pero yo creo que la metí aquí en la web después en y me dice que, notas ajá, es una gráfica pequeña. ya lo vamos a ver un momentito. Ujú. Aquí está. Esa que es. En este gráfico que prepararon los profesores Sid e Idris para estimar la Ajá. potencialidad de la ecuación. Entonces, estas mismas ecuaciones que vimos ahorita que aplican para el sismo, ¿cierto? Y con los factores RD y esto lo podemos aplicar a arcillas y arena, el factor RD con cierta, digamos, con cierta cautela. Entonces, el valor CSR para la magnitud que estemos considerando es dividir el esfuerzo cíclico que induce el sismo por el esfuerzo efectivo vertical. Ese término se llama CSR. Y eso es digamos, en un problema de capacidad-demanda, que esto se transforma en un problema de capacidad-demanda. Esto es la demanda. Esto es lo que está demandando el sismo ante el estrato que tú tienes. Y el valor de CRR, que da la resistencia del suelo por su condición, es dividir el tau cíclico para una magnitud de 7,5 que toma en cuenta lo que vimos antes relacionado con el valor de el número de ciclos que se requieren para licuar y la magnitud o la amplitud de el esfuerzo cortante y el número de ciclos que se están dando dependiendo de las características del suelo que están dadas por la densidad relativa. De tal manera entonces que eso define lo que es el factor de seguridad para la licuación, que es dividir entonces digamos, la cantidad de ciclos que yo requiero tomando en consideración el valor del tau cíclico para causar licuación, que me define entonces la resistencia del suelo
y este es el esfuerzo cíclico que induce el terremoto para en el suelo que yo tengo. Fíjate que la diferencia aquí es que esto es el esfuerzo cíclico requerido para licuación, que esto es una característica del suelo, y esto es el esfuerzo que está demandando el sismo. Entonces esto es un problema de capacidad que está arriba y demanda abajo. Los profesores CIDE hicieron ese ajuste y pudieron entonces preparar este gráfico en donde CRR, que está definido como lo vimos arriba y con esta ecuación que está aquí, equivale a esta, digamos, curva que separa la zona en donde del lado izquierdo ocurre la licuación y del lado derecho no ocurre. Entonces, cuando usted entra aquí, por ejemplo, si usted tuviera 10 golpes y el terremoto le da un CSUSR de 0,2, usted está en este punto. Entonces usted tiene un alto riesgo de licuación, porque está bien lejos de la curva que define el límite de licuación. Para no licuar con 10, tendría que tener un CSUSR menos de 0,1. Mientras que con ese mismo 0,2 de demanda del sismo, usted está por aquí y tiene un suelo de 30 golpes, usted tiene muy baja posibilidad de licuación. ¿Está claro? O sea que estos son los estudios que sí, estos son los estudios que se tienen que hacer preliminar al cálculo de infraestructura. Bueno, Y no, si me da que el suelo es potencialmente no licuable, necesariamente, una solución porque sería extender los tendrías pilotes que más allá dos de 20 cosas. metros. Tratar, si vas a vivir con la licuación, entonces esa solución que tú estás dando sería viable para que la parte que está por debajo de la zona que licúa trabaje, pero tienes que reforzar el pilote para que en los empujes que va a tener por el suelo que está licuado, porque el suelo que está licuado ahora se mueve, como vimos, en bloques que parten lo que está arriba. ¿Ah? Asimismo pueden tener unas fuerzas de empuje muy grandes sobre el pilote en la zona que está en la parte licuada. Entonces tendrías que reforzar muchísimo el pilote para que no se vaya a fracturar, que es lo que te dije que este señor japonés nos había traído y nos había mostrado. Ay, me lo levanta. Para terminar la idea, ya va. La otra solución es que tú densifiques el suelo Ahora bien, en el caso de que sean... y así te evitas la licuación. O la otra es como la que les mostré en el puente que está en Grecia, que tú coloques unos sistemas de pilotes con disipación de energía, disipación de presión de poros, de tal manera que cuando trata de aumentar la presión de poro, se disipa violentamente y entonces no hay problema de licuación. ¿Capito? Ok. Ok. Ahora sí, capito. Prego. Esa Esas serían dos densificación se soluciones lograría con potenciales. Sí, habría que compactación estudiar cuál es la dinámica mejor y también y con hasta qué profundidad queremos técnica que de mejora llegue. del terreno, como Porque, por esa ejemplo, si la columna de compactación grava, dinámica ¿cierto? con los golpes que tú le vas a dar en la superficie llega nada más hasta 5 metros y el problema de licuación tú lo tienes hasta 10 metros, entonces tienes que buscar otro método que llegue más profundo. Entonces tendrías que buscar sondas vibratorias que vibren a medida que van bajando o hacer las columnas de piedra que tú estás refiriendo, que cuando tú las metes, ellas densifican el material hacia los lados. Yo les puedo pasar unas láminas para la próxima vez que nos veamos, en donde, que yo tengo para otro curso, pues, en donde tratamos esos casos de mejoramiento de suelo, como para que lo tengan de guía, pues.
exacto. Los suelos eh, Otra que consultica. son Los suelos, mientras más densos granulares, son más expansivos. porque las arcillas pueden ser expansivas si tienen un índice de plasticidad muy alto, o sea, son como la momorilonita, por ejemplo, que tienen un límite líquido muy alto, o si están muy sobreconsolidadas. Pero las arenas son expansivas cuando aumenta su densidad relativa. Para terminar con este gráfico está hecho para magnitud 7,5, por eso es que aquí le ponen la demanda del sismo Que lo- referida a 7,5. Si usted va a analizar un sismo de magnitud 6, ¿qué es lo que hace? Entonces usted tiene que utilizar estos factores de corrección que están aquí, que entonces tiene que multiplicar este valor por este número que está aquí, porque fíjese que este es C sub SR para una magnitud M que usted va a usar, que en este caso es 6, con respecto a la de 7,5. Entonces usted tendría que multiplicar el valor de C sub SR que usted calcula con esta ecuación para 7,5, con esta fórmula que está aquí, y le aplica este factor de 1,32 y entra con ese valor modificado aquí y le da entonces si usted va a tener o no licuación. ¿Ok? ¿Alguna otra, algún otro detallito? Bien. Yo creo que ha sido bastante productiva esta sesión en lo que se refiere a la orientación de cómo podemos trabajar para resolver la asignación que tienen. Ustedes me dicen si están de acuerdo. Ustedes me mandan, sí, una consulta y No, de acuerdo. De todas maneras, inclusive cualquier cosa, podemos como hablamos hacer también la semana una pasada, sesión si adicional antes de el vernos día nos enredamos, podemos 24 de julio, si consultar a ustedes les parece. en el Yo grupo. porque quiero Ajá. respetar digamos, las disposiciones generales, ¿no? Pero si ustedes ven que están trancados y tal, Claro, me pueden dar una llamada y hablamos, ¿no? Entonces, ¿qué datos nos faltaría aquí? Aquí, como hemos visto, nos faltaría que dijéramos un valor de actividad, que a mí se me pasó ponerlo aquí. Entonces, vamos a trabajar con una actividad eh, de 3. ujú. Entonces, anoten, tomen nota que la actividad con la que vamos a trabajar aquí para poder sacar el ángulo de fricción es 3. Ahorita mismo. Ok. Esas láminas las manda. Ok, ¿qué otro dato nos Excelente. hace falta para que todos tuviéramos lo mismo? Ah, el peso unitario de las arcillas, que tampoco lo incluí, eso me di cuenta después, concha, no he puesto ni. Entonces tomen el peso unitario, perdón, el peso unitario de la arcilla de 120 metros por segundo, igual a peso unitario de B sub S igual 120 metros por segundo. Esto vamos a ponerlo como un subíndice. El peso unitario de la arcilla es 120 metros por segundo. Vamos a tomarlo como 75
kilonewton por metro cúbico, para que nos entendamos, ¿cierto? Entonces, vamos a poner esto acá. Para la arcilla, voy a copiar esto. Para la arcilla de 200 metros por segundo, ¿qué valor le ponemos? ¿Es más alto o es más bajo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuánto más alto? Es más alto. Tiene más velocidad, está más densa. Tiene más peso unitario. Voy a ponerle 80. Y para la de 300 metros por segundo, vamos a ponerle 85. Y así todos vamos a trabajar con los mismos valores. Ok. Yo creo que no nos falta más nada, ¿no? Si me faltó algo y ustedes lo detectan, me llaman, hablamos y lo solucionamos. Y si quieren tener la sesión el 24 de julio, me dicen y la tenemos. Profesor, vamos a hacer Ok. aquí un resumen. Yo creo que va a ser bueno que la tengamos porque la aplicación de esto Perfecto. le puede dar escozor en algunas. ¿Qué iba a decir Gustavo? Ok. Muy bien, tomaron nota de esos cambios, ¿no? O de esas. Ok. Por Sí, aquí sí. profesor, quería Sí. aquí resumiendo rapidito, ¿no? Por ejemplo, para calcular el esfuerzo cortante que induce el terremoto, tenemos del sismo, tenemos ya la aceleración máxima y magnitud de momento. Del suelo tenemos la velocidad de onda de corte, el peso unitario del suelo, tenemos el espesor del depósito, el coeficiente de reducción de esfuerzo, El esfuerzo vertical lo calculas con. creo que nos faltó algo de eso, Vamos a repasar aquí. y el esfuerzo vertical, sí, el esfuerzo vertical, que también lo tenemos, Para ¿no? calcular esto, tenemos todos los datos, porque, cierto, cierto, que me pasé pues salí de la proyección, a veces se me olvida que No estamos viendo la salgo, pantalla. Estamos, o sea, si tengo si que quieres, volver a lo estás compartiendo. Ok, vamos a ver. Para calcular, o sea, para estimar el tau máximo, que lo calculamos con estas ecuaciones, como dijiste, tenemos la aceleración máxima que la sacamos del sismo, el esfuerzo total lo conocemos porque ya tenemos el peso unitario y el RD lo conocemos porque tenemos entonces la profundidad y lo sacamos de aquí. O sea que para esto, para el tau cíclico tenemos todos los datos. Para esta ecuación también n en este caso es 0,5 porque vamos a trabajar con el DSS, que es el corte simple. Entonces, n para esta ecuación es 0,5. Beta, como les dije, si vamos a trabajar con 50, vamos a proyectarlo aquí más grande. Si vamos a trabajar con un IP de 50, vamos a tomar beta como 0,3, 0,31, máximo 0,3. Va a estar todo claro. Beta, que vamos a aplicar en esta ecuación, es 0,3. Y el seno del ángulo de fricción lo vamos a calcular entonces con los datos que le di. Ustedes van a trabajar con IP de 50
y van a trabajar con esta misma curva de actividad 3. ¿Ok? Y entonces van a sacar el ángulo de fricción para 50 con 3, que le va a dar un ángulo más bajo, por aquí abajo. ¿Ok? Luego, o sea, para preparar esta curva, vamos a darles ahí un detallito adicional. ¿Cómo se prepara esa curva? Esa curva se prepara, aquí tienen la ecuación. Entonces, ustedes tienen aquí la deformación cortante, que es gamma, este valor gamma que está aquí, y van a calcular el esfuerzo cortante normalizado, que es este que está aquí, aplicando esta ecuación. Entonces, tienen que hacer una, digamos, una, una lista de valores de deformación. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Puse un factor de delta de incremento de la deformación igual al valor anterior más una constante que la puse 0,01 y así trabajé pues para obtener valores hasta 4 o hasta, yo no creo que lo llevé más allá, pero lo grafiqué hasta a esto. Entonces, esto que está aquí es el esfuerzo normalizado que yo obtengo de la aplicación de esta fórmula con el valor de n igual a 0,5, beta igual a el valor 0,3 en este caso con ustedes, y el beta asintótico, que no nos interesa mucho, que va a estar por ahí en ese orden también, pero ustedes grafican ese gráfico, esa curva, y les va a dar algo como esto, en cuyo caso va a ser para IP50 y actividad 3. Y entonces, y esto ya es multiplicado, este valor, por eh, por el seno del ángulo de fricción. Y bueno, ¿qué pasó aquí? Porque yo no puse aquí el ángulo de fricción. ¿Y por qué me da la curva también? Vamos a ver qué estoy haciendo yo aquí. N que 0,5 por C8 por H3 por beta que 0,21. Y eso me está dando ya para el IP30, claro. Ok. Cuando lo hago así me da ya para el IP30 que esto está normalizado a 0,45. Si yo lo divido entre el ángulo de fricción, esto me va a dar 1. Y como no lo estoy dividiendo entre el ángulo de fricción, me da de una vez el 0,46. Claro, claro que sí. Entonces ya puedo dibujar esta curva, no tengo ningún problema. ¿Ok? ¿Está claro? Todos estamos claros que podemos dibujar esta curva sin ningún problema con los datos que tenemos. Y una vez que tenemos esa curva, lo que hice yo para poder sacar el valor fue expandir este rango para un punto en donde yo pueda trabajar bien con el valor que me da el sismo. Y el sismo me había dado 0,091. O sea, entrar aquí y sacar el valor. Fíjense que eso es lo que hice precisamente aquí. Transformé esta curva en esta, aplicando la ecuación. Este me sirve de chequeo que el valor asintótico debe ser 0,46, que lo calculo con la ecuación esta sale directamente. Y entonces, tomando esta ecuación, perdón, esta gráfica, para poder sacar el valor de la deformación, lo que hice fue ampliar esta zona que está aquí. Entonces, esto es el mismo valor del esfuerzo confinante, el esfuerzo cortante dividido entre el esfuerzo confinante, que ya lo conozco, porque yo lo calculo aquí, que después de este cálculo que hice aquí, calculé el tau sísmico dividido entre el esfuerzo confinante. En este caso debe ser el efectivo, pero el total y el efectivo son iguales en este caso. Y eso me da 0,16. Entonces, entro con 0,16. Ustedes van a entrar con el valor que ustedes les dé. Y sacan cuánto es entonces el valor de la deformación cortante promedio que tiene o que induce el sismo. Y con eso se vienen al gráfico de
Puchetti y Dobri y sacan cuánto va a ser el amortiguamiento con el que ustedes van a trabajar para cada sismo. Fíjense que para cada sismo el amortiguamiento va a ser distinto. ¿Ok? ¿Estamos claros de cuál es el procedimiento a seguir, no? Ok. Eh, Sí, ¿Qué más estaba por aquí? Bueno, yo creo que eso es todo. Sí, estamos listos por hoy entonces. perfecto. Entonces igual nos estamos comunicando. Ok, buenas noches. Sí, muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, profesor.